Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy continuaremos la segunda parte del tema de los lineamientos a cumplir para el regreso a la nueva normalidad. Los lineamientos difundidos por la Secretaría de Economía señalan 3 etapas para la reactivación económica. Todo ello bajo los principios siempre de claridad, certidumbre y seguridad. La primera etapa, llamada Los Municipios de la Esperanza, iniciará a partir del 18 de mayo en 259 localidades en 15 estados, en donde no se han registrado casos de contagio por COVID-19. En ello, se implementarán cercos sanitarios y de protección y abrirán espacios públicos, escolares y labores. La segunda etapa, que comprende del 18 al 31 de mayo, consiste en una preparación para la reapertura, en la que las empresas o industrias dedicadas a actividades consideradas como esenciales deben adoptar y validar los protocolos sanitarios que les permitan reiniciar actividades. Por último, se estipuló la tercera etapa de reapertura socioeconómica mediante un sistema de semáforo de alerta sanitaria semanal por regiones, que determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades están autorizadas para llevar a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social. Para platicarnos más sobre este tema, están con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, y nuestro invitado especial, un experto en la materia, el maestro Jorge Sánchez Estrada. Quédate con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema sumamente interesante. ¿Cuáles son los protocolos y los lineamientos técnicos que hay que implementar en las empresas para el regreso a la nueva normalidad? Quédese con nosotros, tenemos un experto que nos va a platicar del tema. ¿Qué tal, estimados amigos? Y en esta serie de programas que hemos estado haciendo para poder reincorporarnos a las actividades económicas, hemos platicado ya de cuáles son los lineamientos oficiales que tenemos que empezar a implementar y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Y en esta ocasión vamos a hablar de una forma muy concreta de cuáles son esos lineamientos, de cuáles son los protocolos. Para ello contamos, como siempre, con nuestro panel de expertos, con la contadora Sandra Cuevas, con el maestro Felipe Dionisio, y nuevamente tenemos de invitado al contador público y maestro en contribuciones, Jorge Sánchez Estrada, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, como vicepresidente de la Comisión Fiscal, quien nos va a platicar del tema y nos va a ayudar a explicarnos qué hay que hacer, porque tenemos que hacer y tenemos que formalizar algunos eventos para poder regresar a las actividades económicas. Jorge, bienvenido nuevamente a tu programa. Gracias por la invitación, nuevamente por estar aquí con ustedes y tu auditorio. Y bueno, ya bien lo mencionas, doctor, ya hablamos de los lineamientos oficiales, bueno, de la historia oficial, de cómo es que no nada más es un tema de ahorita, es un tema que desde hace, al menos vimos la NOM 30 desde hace 15 años, pues ya está publicada, ¿no? Pero vamos ahora ¿te parece al decreto publicado del 29 de mayo del 2020? Por supuesto, adelante, adelante. Perfecto. Bueno, mira, este decreto que se emite, bueno, viene a dar ciertos lineamientos para que regresemos a esta nueva normalidad. Recordemos que existieron fases desde que inició esta pandemia del COVID-19, comúnmente determinada como coronavirus ocasionado por el SARS-CoV-2, y en febrero entramos a la fase 1, donde empezamos a empezar a prevenir. En marzo viene la fase 2, cuando viene ya el confinamiento definitivo y medidas de seguridad. La fase 3 en abril, cuando ya se amplía la sana distancia. Y en el mes de mayo, el día 18, empieza la etapa preparatoria para regresar a una nueva normalidad. Como bien lo mencionabas, doctor, es todo un tema de salud muy amplio, muy general, y que de hecho este nuevo regreso tiene que ver con esa instauración de la economía en el país, porque desafortunadamente
si seguimos en este confinamiento definitivo. Eso sería lo idóneo en materia de salud y en materia de sanidad, pero también no podemos dejar de lado la parte económica. Por eso es que gobierno, en concordancia con salud, dicen, bueno, pues hay que preparar una nueva normalidad donde las actividades comiencen, sí, de forma gradual, pero con ciertos lineamientos de protección para que se siga evitando este contagio. Es decir, no es que ya estamos librados del contagio, que ya se haya terminado la epidemia. No, es que sí vamos a regresar, pero gradualmente, de tal forma que si llevamos los lineamientos, vamos a evitar en la medida de posibilidades un posible contagio futuro y un segundo reconfinamiento, doctor. Entonces, la etapa preparatoria viene en mayo para que a partir del 1 de junio empiece la nueva normalidad. Y una nueva, Sí. Sí, una nueva normalidad que escucho entre tus palabras que dice, oye, es que esto no se termina, esto no ha dejado de incrementarse. Sin embargo, una urgencia que parece que ya incluso al mismo Estado le está apurando es la vuelta a la actividad económica, que las empresas vuelvan a operar, que vuelvan a generar, que vuelvan a producir, y se está dejando de lado la parte de salud, ¿no? Dicen, con esto tendremos que convivir y vamos a la calle y ya después veremos la parte de salud. Entonces, hay ciertas medidas que hay que cumplir. Ha habido mucha imprudencia en el manejo de la crisis, pero bueno, parece que hoy se están preocupando, ¿no? Porque por lo menos en los centros de trabajo haya ciertos cuidados, ¿no? Que me parece que es el tema que vas a comentarnos. ¿Qué Así tenemos es. que hacer? ¿Cuáles son los protocolos, las formalidades, los lineamientos que hay que seguir para poder regresar? Perfecto. Sí, en esta etapa preparatoria para regresar a esta nueva normalidad, inicia el 18 de mayo con municipios denominados de la esperanza, es decir, que municipios que no fueron contagiados y que a su alrededor no hubo contagio, y municipios también de población, muy poca población, pero cuando ves la lista, doctor, pues realmente casi no hay nadie, todos están en rojo, ¿no? Ves si al caso algunos de Zacatecas, Oaxaca, pero nada más, ¿no? Y yo esperaba ver, no sé, zona metropolitana o partes de Ciudad de México que regresaran, pero no, todos estábamos en rojo, ¿no? Y dije, bueno, los municipios de la esperanza, ¿no? Bueno. Si acaso coincidían en las rutas de las giras presidenciales, Si ¿no? acaso, Estaban por ahí cerca, ¿no? Casualmente pudo haber sido así, ¿eh? Algo Sí, así. y viene esta etapa, la siguiente, al 31 de mayo, donde incorporan al sector indispensable la industria de la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte. Y ojo, porque estoy mencionando un tema que dice actividades esenciales. Ya teníamos actividades esenciales denominadas desde marzo, que nos indican en grosso modo y en general, no terminé de mencionarlas, pero en grosso modo de salud, financiera, alimentación y de suministro para la población. Ahora adicionan en esta etapa las de construcción, minería y transporte. Para que el 1 de junio, ahora sí, iniciando esta etapa de reapertura, comience un nuevo semáforo epidemiológico. Es decir, un semáforo que tiene 4 tonalidades: rojo, naranja, amarillo y verde. El rojo es para nivel máximo, solo pueden trabajar actividades esenciales, más las que acabamos de mencionar, que se incorporaron a finales de mayo para ya estar el 1 de junio. Sin embargo, en estas actividades esenciales, las personas vulnerables no deberían de regresar precisamente porque hay un nivel máximo de contagio. Posteriormente, en el naranja, nivel alto, ya se pueden empezar a reincorporar actividades, pero con ciertos lineamientos y con cierto porcentaje de afluencia en cuanto a que están recibiendo en la totalidad, ¿sí? Hablando caso específico de restaurantes, hotelería, construcción, operación fabril, sí van a regresar, pero con un cierto porcentaje limitado de personas para estar incluidas. El nivel medio, que es el color amarillo, ya permiten más actividades, incluso ya hasta un 40% más de la totalidad de las actividades ya pueden regresar. Aquí ya también pueden regresar las personas vulnerables, pero con
cierto seguimiento. Y por último, el nivel bajo, que es color verde, ya regresamos todos, pero... Y presidente, de ese color verde y de sus regresos, vamos a platicar después del corte. Jorge, perdónanos, Por vamos a supuesto. hacer un corte y regresamos para seguir platicando del semáforo y de los protocolos de seguridad. Quédese con nosotros. Por supuesto. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues estamos platicando de los semáforos, de los famosos semáforos, famosos y de repente tan complejos semáforos, ¿no? Que cada quien lo ve de un color, aunque parecieran ser los mismos. Y nos comentabas que podemos pasar de rojo y a naranja y después amarillo, verde. Pero también existe la posibilidad de que de uno a otro regresemos y que tengamos que establecer nuevas medidas, incluso en un hecho también insólito, me parece a mí, la Ciudad de México iba a retomar actividades en algún momento de junio y la jefa de gobierno dijo, pues siempre no, y nos regresamos, ¿no? Cuando mucha gente había hecho inversión, ya estaba preparándose, con esas limitaciones que todavía tienen algunas actividades, se prepararon y siempre les dijeron que no. ¿Qué tenemos que empezar a hacer, Jorge? Porque también invertir y después esa inversión no se utilice, nos deja en un estado ya incluso emocional muy triste porque pues ya estamos esperando para regresar y nos dicen que no. ¿Qué tenemos que empezar a hacer en tanto esto ocurre ya de una forma organizada y plena? Claro, doctor, permíteme compartirte una experiencia personal, amén de tu comentario de hasta incluso tiene que ver un tema emocional, porque yo en la semana que iba a regresar a la ciudad, la actividad de restaurantes, yo incluso había visto que, bueno, de este semáforo, llamé a un restaurante y me dijo, sí, definitivamente el día 24 ya vamos a regresar. Le dije, ah, perfecto, yo quiero, ¿me puede regresar para el 26? Me dicen, sí, y me dice, ¿qué celebramos? Y yo, bueno, pues celebramos la que salida. vamos a empezar a salir un poco, ¿no? Y justo ese día que bien menciona el doctor, por la mañana, justo ese viernes 26, por la mañana dice la jefa de gobierno, pues que siempre no, que siempre el contagio es alto. Y inmediatamente termina el comunicado, como a la media hora me llaman del lugar y me dicen, ¿qué cree que no vamos a poder regresar el viernes, no? Y sí, juegan hasta con las emociones, ¿no? Pero ¿qué crees que, doctor? Más allá, es cierto lo que mencionas también, la inversión que, hablando tan solo de este sector, ya realizó para poder regresar esa semana. Y ojo también, porque el semáforo, es cierto, cambia de semana a semana y como bien lo dices, puede cambiar una actualización una semana de estar en verde, no, en amarillo y luego regresar a naranja, o de estar en naranja y luego regresar a rojo. No hay una certeza y seguridad de que las empresas digan, bueno, voy a invertir para regresar al semáforo del naranja al amarillo y que de pronto, pum, lo regresen al rojo. O sea, decir, oye, y mi inversión no es justo que esté viendo esos protocolos, esos lineamientos, cuando me dices que los cumpla, pues sí los cumplo, pero después me dices que, pues, que siempre no me van a servir porque vuelvo a regresar y vuelvo a cerrar los lugares, ¿no? Ese es una de la gravedad que se va a llevar en esta nueva normalidad. Así es que es un tema de planeación y es un tema de percepción también. Y precisamente del tema del sector restaurantero, Sandra tiene experiencia, no porque sea muy paseadora, sino porque tiene clientes que están en ese sector. Sandra, tú ya tuviste pláticas incluso con trabajadores de restauranteros, con los restauranteros mismos, y te pasó lo mismo, ¿no? Estabas ahí ubicada. Así es.
pues en la experiencia y la realidad que hoy se está viviendo es precisamente eso, ¿no? Dentro de esa planeación y sobre todo el mercado restaurantero, lo que hace hoy es planear desde, vamos a empezar a alimentar el almacén con los insumos, por lo menos los básicos, y hoy, después de la publicación, nos encontramos que quizá toda esa inversión ya se echó a perder, ¿no? Porque muchas veces son perecederos y ellos de momento no pueden ir al día comprando estos insumos. Entonces, sí, esa parte es muy sensible hasta con los trabajadores, que es algo que yo quiero comentar, porque muchos de ellos, con la esperanza de decir, me espero una semana más, no, pues a ver cómo le hago, a ver cómo prácticamente le echo agua a los frijoles y me aguanto una semana más. Y ahí está, ¿no? En ese apoyo trabajador-empleado, y resulta que hay nuevas publicaciones, siempre no pasamos a semáforo, y sí vimos que quizá algunos sectores, algunos negocios, porque en el caso específico de la Ciudad de México, la publicación fue escalonada, ¿no? Un día ciertos negocios, al siguiente día, y así nos fuimos. Y la primera semana de este calendario que nos mostraron de transición, resulta que esos negocios abrieron y se quedaron así, y los sectores como los restaurantes, hoteles, que son los que hemos tenido contacto directo con nuestros clientes, la verdad es que el empresario queda muy decepcionado, porque muchas veces también toma una decisión de no cerrar, por ejemplo, ¿no? Y de no terminar las relaciones laborales con la esperanza de faltan pocos días. Entonces, con estas publicaciones, con estos cambios, hoy yo quisiera pensar, y no quiero ser pesimista, pero sí, la realidad que estamos viviendo es que el panorama no nos da ninguna certeza, y hoy el empresario podría decir simplemente mejor cierro, y después que ya realmente esté en condiciones de poder abrir o poder dedicarme a otra cosa, lo hago, ¿no? Pero hoy estamos, la verdad, que ante una incertidumbre que yo sí considero que es fundamental para la toma de decisiones del empresario y del trabajador mismo. Pero mientras hay que hacer los protocolos. ¿Qué hacemos mientras, Jorge? Claro. Hacemos, ¿qué hay que hacer, no? Claro, ya para entrar de lleno al protocolo, hay que medir qué tipo de empresa tenemos. Nos dice, identifica el tipo de empresa, porque dependiendo de la empresa es que vamos a tener lineamientos y protocolos. Establece en este decreto que micro es hasta 10 personas, pequeña en el sector comercio de 11 a 30 personas, sector industria y servicios de 11 a 50 personas, mediana comercio de 31 a 100, servicios de 51 a 100 y el sector industrial de 51 a 250. Y por último, la grande incluye sector servicios y comercio desde 101 personas, 101 trabajadores, como en el sector grande industria desde 251 personas. Y ahora sí, ya que sabes en cuál te vas a localizar, entras a la página de Segov, donde tiene... Okay. Y lo vamos a dejar en suspenso precisamente para que nos platique ya del tema. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando. ¿Cuáles son los protocolos por empresa? Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online.
Bien, pues regresamos. Estamos platicando de cuáles son los protocolos que tienen que adoptar las empresas para poder regresar a trabajar, y nos platicaba el maestro Jorge Sánchez. Entramos a la página del Segov, ya vamos a buscar, ya tenemos identificada nuestra empresa en alguna magnitud, en algún tipo de actividad o en algún sector. ¿Y qué hacemos en esa página? Claro, ya que entramos a la página de la nueva normalidad.com.mx, hay 3 tipos de libros, de pestañas para dar selección, y en el manual de usuario identificamos la empresa. Por ejemplo, yo escojo que estoy dentro de microempresa, y luego me voy a lineamientos técnicos. Una vez que le doy clic en lineamientos técnicos, voy a dar los datos generales de la empresa, y como el RFC, el registro patronal, el nombre, domicilio, todos los datos generales, enviamos y después nos regresan un acuse que nos dice que está en revisión. Desde que enviamos ese acuse ya podemos considerar como nuestro protocolo a partir del 1 de junio, porque quienes tuvieron actividades esenciales, sí había un comité que revisaba el protocolo y daba autorización. Ahora no, ahora es de forma automática. Sin embargo, y bueno, ya que tienes la forma automática, ya puedes trabajar con los lineamientos. Sin embargo, estás sujeto a revisión por parte de la Comisión de Cumplimiento, y obviamente pues tienen que ver que van a inspeccionar que los estés llevando a cabo. Muy importante, solamente lo van a realizar aquí. El protocolo lo tienen que realizar todas las empresas, todas. Sin embargo, el envío a la Seguridad Social solamente va a ser para aquellas actividades esenciales, incluyendo las últimas que vimos, ¿sí? La de construcción, minería y fabricación de equipo de transporte. Entonces, pero todos debemos de tenerlo, y es un protocolo que debemos de tener a la vista en la empresa, y además debemos facilitárselo a nuestros trabajadores. De hecho, en el protocolo nos dice que debemos de capacitar a los trabajadores. Esa es una parte importante para que cuando regresemos ellos ya estén asimilados. ¿Cómo se va a capacitar? A través de CLIMS. El IMSS, a través de su página, hay una sección de cursos en línea donde pueden entrar los trabajadores y les va a sonar muy similar qué es lo que tienen que hacer, como el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial a 70%, el uso de una careta que tiene que ser proporcionada por el empresario, el patrón, y cómo se debe de llevar un comportamiento de casa a trabajo y de trabajo a casa, como tener sana distancia, como tratar de no tocar la mayor posibilidad objetos, que si llegas a tu casa te laves las manos antes de cualquier cosa, que si te vas a quitar el cubrebocas, si es desechable, primero lo tires, que si es relavable, bueno, que te laves las manos, que te los desprendas adecuadamente y que le des el uso higiénico. Todo ese tipo de procesos lo explica en la página del IMSS, y una vez que ya el trabajador, cuando los toma en línea, les dan un acuse de que cumpliste, o incluso hasta te dan una evaluación de que cumpliste con ese curso. Y ese curso, esa hoja que te dan de que cumpliste, bueno, sería importante que los empresarios, los jefes, los coordinadores solicitaran ese acuse como que ya ellos se tomaron esa prevención, y que se vean familiarizados. ¿Para qué? Para que cuando ya les toque regresar a la nueva normalidad, a sus actividades, se les dé ese protocolo que había mencionado, dependiendo de la empresa, y en ese protocolo se los mostremos, que lo tengan al alcance, y como ya van a estar familiarizados con los temas de seguridad e higiene, ya va a ser fácil que comprendan el protocolo. Y el protocolo, los lineamientos para cada una empresa, se refiere a, le doy micro, entra un cuestionario, y el cuestionario me indica qué es lo que tengo que llevar a cabo. ¿Sí? De lo que llevo a cabo, bueno, contesto el cuestionario, lo envío, y a eso se refiere a respetar cada uno de los protocolos. Y precisamente alguien que yo sé que ha tomado sus cursos, que está aquí con nosotros, el maestro Felipe Dionisio. Felipe, ¿qué nos puedes aportar también a este respecto? Sí. Perdón que te interrumpa, Jorge, tan de golpe. No, claro, no. Muchas de las cosas que nos han preguntado las empresas, y me gustaría, en este caso, que el maestro Jorge nos comentara, es con los lineamientos, ¿qué va a pasar con todas aquellas empresas que por más que van a hacer el intento en este caso, de implementar los lineamientos,
por una cuestión tal vez de imposibilidad material, no lo pueden hacer. Recordemos que los lineamientos son varios y hay una parte precisamente que nos indica que tenemos que hacer adecuaciones en el centro de trabajo. Muchas empresas nos han preguntado, oye, pero yo los voy a hacer lo posible, voy a capacitar en este caso a mis empleados, voy a tener en este caso también las medidas necesarias, pero va a haber una parte en mi empresa que no la voy a poder hacer. Me es imposible materialmente hacerlo. Entonces preguntaban, ¿qué va a pasar con esta situación? Digo, más allá de un tema de una sanción, es qué va a pasar porque yo estoy imposibilitado materialmente de cumplir, a lo mejor, si no todo, pero a lo mejor con un lineamiento o una parte de los lineamientos que en este caso que se publicaron el 29 de mayo. Maestro, me gustaría que nos compartiera qué pasaría con esas empresas o qué podrían hacer ante una situación así. Por supuesto, de todos los lineamientos que tenemos están algunos tipificados como indispensables. Es decir, hablando de microempresa, que son 47 lineamientos, hay unos tipificados como indispensables. Si llegara a haber una inspección, si es un lineamiento no indispensable, pero que tienes que llevar a cabo, hablan contigo y te invitan a que lo cumplas. Pero si no estás cumpliendo con el indispensable, ahí sí vamos a tener que entrar en materia de sanción tanto administrativa como la general que vimos de sanción económica. Entonces, los lineamientos, voy a tocar solo los indispensables. Muy importante que determinemos una comisión de higiene, seguridad e higiene. Puede ser trabajadores de la empresa o puede ser alguien que tú designes. Desde luego, lo más seguro es que las empresas micros y medianas vayan a decir, bueno, pues de mis trabajadores voy a designar a alguien que, aparte de su trabajo, estén en vigilancia con estas medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Esa es una indispensable. La siguiente, debe de haber una distancia de 1.5 metros entre un lugar de trabajo y otro. Otra indispensable, se tiene que tomar la temperatura corporal al ingresar a la empresa y al egresar de la empresa también, para que la persona, si viene con síntomas o con la temperatura alta, no darle el acceso, pero sí invitarlo a que descanse y vaya a tomar consulta médica y en ese caso estar en resguardo y aislado. O si saliendo de la empresa tiene una temperatura alta, ver si posible contagio fue adentro de la empresa o fuera. Es muy importante llevar esa secuencia. Pues los parámetros están dados, Jorge, perdón que te interrumpa, pero sí. se nos terminó el tiempo y ya sabes, estamos comprometidos a sí, hacer otro programa más para terminar con esto. Te agradecemos mucho tu tiempo. Sandra, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Y a la gente que nos acompaña, como siempre, Gracias, doctor. Gracias por estar doctor. siguiéndonos en otros programas que son para ustedes. Gracias por acompañarnos.